Hola, ¿cómo están amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro video al canal. En esta ocasión les hablaré de un género musical el cual en los últimos años ha tomado gran fuerza en todo el mundo. Pero aunque por fuera se vea un gran mundo, con coreografías perfectas, grandes luces y sonidos, la verdad es un mundo el cual no muchos quisieran entrar y por eso es este video, para que tú sepas lo que tienen que soportar las estrellas del K-pop. Así que vamos a iniciar. Como muchos saben, su origen se radica en Corea del Sur. Aunque su nombre tenga pop, no solo es este tipo de música, junto también el hip hop, rock, la electrónica, entre otros. Algo interesante de hecho es un poco obvio, pero la palabra K-pop significa pop coreano y, en esencia, es eso. Es equivalente a One Direction, pero en su versión coreana. Algo que sí me sorprendió es que este modelo de negocio artístico no es algo precisamente nuevo, pues tan solo SM, una compañía de producción de K-pop, lleva produciendo artistas desde finales de los años 80. En ese sentido, algunos expertos mencionan la importancia de la realización de los Juegos Olímpicos en 1988 en Seúl, como un factor de atracción de público y poder económico. Pero fue en abril de 1992 donde debutaron en la televisión los dos primeros artistas de K-pop. Se llamaban Seo Taiji y Boyz. Fueron pioneros en fusionar el rap con el pop coreano. Para 1995 aparecieron las tres primeras grandes compañías dedicadas a promover todo el movimiento y marketing de los grupos. Un año después apareció el primer grupo dirigido directamente al público adolescente. Se llamaban Hot. Para el 2003, el K-pop ya daba vueltas por todo el mundo de la mano de artistas como BoA y Debuxky. Es cuando empieza a definirse claramente un patrón en todo el movimiento. En la ropa, la apariencia por ratos medio andrógena, las coreografías caracterizadas por movimientos sincronizados en los que los miembros entre sí cambian sus posiciones de manera casi perfecta. En cada grupo existía siempre un integrante que rapeaba y otro que tenía la habilidad de cantar algunas partes en inglés. En Corea del Sur se volvió prácticamente una carrera, donde los jóvenes entraban a las escuelas de K-pop desde los 12 años o hasta menos. Esto en Corea, pero en el extranjero, a partir de la década de 1990, el K-pop comenzó a escucharse fuera de su país de origen, atrayendo a sus fans con canciones pegajosas, presentaciones de danza energética y una estética muy cuidada de los miembros de las bandas. Sus miembros son parte elemental de la cultura del K-pop y hoy en día es escuchado en todo el mundo. El interés por las estrellas del K-pop se extendió naturalmente a los artículos de moda o belleza que ellos usan. Una parte muy importante del K-pop es la comunicación de los artistas con sus fans. Ellos suben mucha información sobre cómo es su día a día y de esta forma sus fans pueden saber fácilmente qué marcas de ropa usan y cómo es su rutina de cuidado de la piel. Ya sabemos un poco de cómo se originó este género, pero ¿cuáles han logrado convertir el sueño en realidad? Bueno, aquí te voy a decir cuáles son los 10 grupos más famosos. Algo que tengo que decir es que para no evidenciarme no voy a decir sus nombres, pero te los mostraré. Número 10, ITZY. Cuenta con 4 integrantes, su debut fue el 12 de febrero del 2019 y su empresa productora es JYP Entertainment. Las chicas de ITZY viven bajo un lema, son diferentes y que la música que sacan puede ser descrita incluso hasta como algo desordenado. Sin embargo, sus voces melódicas, sus rap pegajosos y sus coreografías pegadizas las han transformado en una potencia en lo que a grupos recientes se refiere. Número 9, Tomorrow X Together. Cuenta con 5 integrantes, su debut fue el 4 de marzo del 2019 y su empresa productora es Hybe Levels. La banda ha tenido unos cambios drásticos de imagen y ha experimentado con su sonido desde el debut, cosa que los ha hecho destacar entre sus iguales. Sonidos pop rock, pop punk y R&B los han hecho ganar muchos fans internacionales. Número 8, Red Velvet. Cuenta con 5 integrantes, su debut fue el 1 de agosto del 2014 y la empresa productora es SM Entertainment. Red Velvet tuvo un inicio algo accidentado ya que en principio cantaban con 4 integrantes, pero al llegar Jerry,
la empresa recibió muchas críticas. Sin embargo, eventualmente se olvidó todo cuando las chicas siguieron probando su talento y dedicación con cada comeback. El grupo tiene un concepto dual, donde tiene un lado Red, que experimenta con música electrónica, funk y hip hop, mientras que el lado Velvet se basa en el R&B con baladas y jazz. Número 7. NCT. Cuenta con más de 21 integrantes, su debut fue el 9 de abril del 2016 y la empresa productora es SM Entertainment, una empresa muy importante. Curiosamente ya tienen activos desde el 2016. Sin embargo, el concepto de NCT es tan particular que constantemente pareciera que están debutando nuevos artistas. NCT es el grupo mayor, pero existen dentro de él subunidades enfocadas en algo diferente. Existe una enfocada en los integrantes chinos, WayB, otra con miembros rotativos, NCT 127, y finalmente una con los integrantes más jóvenes, NCT Dream. Esto hace que sea difícil homologar toda su música. Básicamente lo que pasa en el canal, que es difícil homologar todo el contenido, porque cada día subo algo diferente, pero voy a intentar arreglar eso. Se aceptan sugerencias. Número 6. Twice. Cuenta con 9 integrantes, su debut fue el 20 de octubre del 2015 y la empresa productora es JYP Entertainment. Las integrantes de la banda fueron escogidas a través de un concurso de supervivencia, por esto la gran mayoría de sus fans las conocían muy bien y lograron establecer conexiones emocionales con las chicas. Número 5. aespa. Cuenta con 4 integrantes, su debut fue el 17 de noviembre del 2020 y la empresa productora es SM Entertainment. aespa ha llegado a revolucionar el K-pop con un concepto sobre la realidad virtual. Sus videos musicales tienen un gran enfoque en la región de Kuwangia, el universo ficticio del que viven las navis, sus avatares virtuales. Más allá de esto, la música de aespa es lo que más atrapa. Número 4. Stray Kids. Cuenta con 8 integrantes, su debut fue el 25 de marzo del 2018 y la empresa productora es JYP Entertainment. Liderando el sonido general de la cuarta generación del K-pop, tiene una canción exitosa tras otra, sin contar sus llamativas y teatrales coreografías que acompañan el espectáculo visual de sus videos. Número 3, ya entrando en el podio, Seventeen. Cuenta con 13 integrantes, su debut fue el 26 de mayo del 2015 y la empresa productora es Pledis Entertainment bajo Hype Levels. Seventeen se divide en varios subgrupos que tienen diferentes encantos dependiendo de lo que quieran mostrar, y todos sus integrantes destacan en distintas áreas. Además, cuentan con habilidades musicales y de composición, escriben sus propias letras y componen sus propias melodías, y por si esto fuera poco, también crean sus propias coreografías. Número 2. Blackpink. Cuenta con 4 integrantes, su debut fue el 8 de agosto del 2016 y la empresa productora es YG Entertainment. Blackpink es la joya de la corona de su empresa, teniendo en cuenta que es una de las 3 más poderosas y grandes de Corea. Su debut es recordado como uno de los más memorables e impactantes, y cada vez que sacan una nueva música rompen el internet. Además, cada una de las integrantes es una superestrella. De hecho, Lisa es la celebridad más seguida en Instagram. Y como muchos ya esperaban, el grupo más famoso, número 1, BTS. Cuenta con 7 integrantes, su debut fue el 13 de junio del 2013 y la empresa productora es Hype Levels. Producen sus propias canciones, escriben sus propias letras, los 7 integrantes son estrellas por sí mismos, teniendo grandes carreras en solitario. Debutaron en el 2013 y han realizado varios cambios en su marca desde ese momento, pero siempre dando el mismo mensaje de aceptación y amor. Esas son las 10 bandas de K-pop más famosas en todo el mundo. Los 2 ingredientes básicos que tienen un idol son tener buena voz y saber bailar. Es por ello que desde pequeños los aspirantes suelen prepararse. Esta primera parte es solo la punta del iceberg antes de una larga batalla física y emocional para conseguir la fama. La fase de aprendiz llega después de que un cazatalentos te seleccionó y tiene confianza en ti. Ahora serás aprendiz por los siguientes 2 o 4 años, donde deberás demostrar de lo que eres capaz. En esa etapa se formarán equipos novatos para hacer los nuevos grupos de K-pop. Después de estos 4 años, los jueces solo seleccionarán a quienes formarán la nueva agrupación. El idioma, pues no todos hablan coreano, puede ser uno de los puntos más complicados para los integrantes del grupo. Asimismo, las duras dietas y tiempos de entrenamiento son decisivos para determinar la fecha de debut. Hay que señalar que el debut del grupo tardará dependiendo del entrenamiento de los participantes. Por ejemplo, las chicas de Blackpink acudieron a una academia de pop stars de tiempo completo y entrenaron 12 horas al día toda la semana. ¡Qué puta hueva! La industria musical y los altos ejecutivos que la manejan tienen sus mañas,
Para nadie es un secreto que ciertos artistas desde muy temprana edad deben desprenderse de su vida común para volverse superestrellas, como en su momento pasó con Justin Bieber, Lorde o, por ejemplo, varios de la camada Disney como los Jonas Brothers, Demi Lovato o Miley Cyrus. Pero estas figuras del pop mantienen cierto control sobre sus vidas personales dentro de todo, y eso no sucede con varios de los exponentes conocidos en la historia del K-pop. Los conocemos más por conformar grupos juveniles casi al estilo de las boy bands o girl bands estadounidenses y británicas, pero con un concepto más definido en estética y música. Los llamados idols, artistas instruidos en canto, baile, modelaje y otros ámbitos del pop surcoreano tienen un prestigio que deben cuidar casi a capa y espada. De ahí ese término referente a la idolatría con el que se les conoce. Y como regularmente pasa con las bandas juveniles, detrás de ellos hay una maquinaria importante que se mueve para llevarlos a la cima, pero con regímenes bastante exhaustivos de entrenamiento que sean en academias, parte esencial de la historia del K-pop. En un artículo de la BBC del 2020, la youtuber británica de origen surcoreano Ewoodias platicó su experiencia sobre cómo intentó entrar en una academia para idols, en una audición que tenía hasta 2000 candidatos buscando un lugar. Otro artículo de LA Times menciona que la tasa de competitividad es un solo elegido por cada 700 aspirantes. La youtuber dice que se firma un contrato con la empresa de entretenimiento y estas regularmente obligan que el aspirante, sea de donde sea, se vaya a vivir a Seúl, donde se encuentran esas escuelas. Los contratos varían y en promedio van desde los 2 años hasta los 10 años, más si se le ve potencial al candidato. Una vez dentro, la dinámica es similar a la de una escuela militar, según diversos testimonios, en el aspecto de la disciplina, tiempos de entrenamiento, acondicionamiento físico y de talento, entre otras cosas. En el caso de Ewoodias, ella menciona que en el edificio donde se quedó había gente desde los 9 años hasta los 16, separados entre hombres y mujeres. Los más talentosos, dice la youtuber, conformaban el equipo A y eran grupos de candidatos reducidos. El grupo B tenía hasta 200 y de vez en cuando se promovía a alguno al equipo principal. Ella menciona que los entrenamientos de baile y canto empezaban a las 4 de la mañana para luego ir a la escuela a las actividades académicas convencionales a eso de las 8 de la mañana. Después de regresar del colegio a la academia, el entrenamiento seguía y se extendía hasta las 11 de la noche, más de 12 horas. Las salidas o visitas básicamente están prohibidas, incluso en días festivos, o había pocas condescendencias. Así más o menos la rutina de un aspirante a idol que en promedio pasan hasta 10 años formándose para la próxima gran banda. Si eso ya suena a un entrenamiento casi de corte militar, lo más controversial es el tema de la buena imagen. Las relaciones sentimentales no tienen cabida para un candidato a idol. Un escándalo, por decir amoroso, es un pecado imperdonable en todos los sentidos. Se dice que algunas academias incluso excluyen a los candidatos de la comunidad LGBT. El tema del peso y la talla ideales es lo que más obsesiona a los aspirantes. Solo para que se den una idea, se dice que uno de los estatutos de las academias es que sus candidatas no pesen más de 47 kilos o, de lo contrario, se implementa una dieta estricta, incluso ayunos, para llegar al peso ideal. Y no solo eso, si es necesario, la academia en cuestión paga cirugías estéticas para que sus instruidos sean más atractivos. Y si te quieres retirar de la academia, puedes hacerlo, pero debes pagar una fuerte suma de dinero correspondiente a todo lo que la empresa de entrenamiento invirtió en ti. La cultura del miedo del fracaso está latente ya desde edades muy tempranas. Es difícil no pensar en el fracaso. Dicen que a los 17 años tienes un 50% de posibilidades de convertirse en aprendiz. Ya tengo 19, así que mis posibilidades son escasas, platicó a The Guardian Kevin Lee, un bailarín de apoyo de BTS. Y al final, de cientos o incluso miles de aprendices y aspirantes, solo quedan unos pocos que son los que vemos triunfar en la industria. En su documental de Netflix Light Up the Sky, los miembros de Blackpink hablan abiertamente sobre lo complicado que era su entrenamiento de 14 horas, con un solo día de descanso cada 2 semanas. Otro tema recurrente es el que las estrellas de K-pop tardan varios años en ganar dinero o establecer fortunas debido a sus contratos abusivos. En el peor de los casos se llega al tema del suicidio. Uno de los más sonados es el de Kim Jong-un, el miembro de SHINee, falleció en el 2017, presuntamente luego de hablar sobre las presiones del éxito. Algunos incluso atribuyen que, a partir de este lamentable fallecimiento, se comenzó a ver más a fondo la polémica industria que maneja al K-pop. Tal vez no conozcas a este señor. Su nombre es Lee Soo-man. Pues bien, este hombre fundó la SM Entertainment. Es a quien se le atribuye el concepto y la creación del manual de la tecnología cultural CT, con el pop surcoreano y la llama ola coreana. Echan a andar su maquinaria en el mundo. Es un proceso elaborado que se estableció en 1998 y, como tal, consta de 3 pasos esenciales. Número 1, la exportación de la cultura.
Número 2. La expansión mediante la colaboración de artistas locales. Y número 3. Una alianza entre empresas y, por consiguiente, entre artistas de diferentes países. El diario El País ejemplifica el funcionamiento del manual CT en el caso de la compañía de Lizoman. Todos los empleados de SM deben memorizar sus pautas, en qué momento del proceso hay que incorporar compositores, productores y coreógrafos extranjeros, qué progresiones de acordes usar en cada país, qué color de sombra de ojos funciona mejor en cada región, cómo deben moverse las manos al saludar según la cultura, o qué ángulos de cámara aplicar para los videos. La aplicación del manual se ve en el hecho de que las bandas de K-pop suelen tener un miembro que sabe un idioma diferente para cuando les toca dar entrevistas en distintos países. Citando de nuevo al País, la correcta aplicación del manual de tecnología cultural permite que se venda a un artista como si fuera un producto y que tenga un impacto importante en él a nivel mundial. Gracias a ello y a la buena imagen que suelen proyectar, los exponentes del K-pop son usados como embajadores indirectos de Corea del Sur. Si bien no es su función primordial, algunos expertos mencionan que el impacto de este estilo musical facilita las relaciones del país con otras naciones. Bueno, con todo lo que te he contado el día de hoy, y si tú pensabas como el mundo del K-pop era solo glamour, fama y dinero, lamentablemente estás muy lejos de la realidad. Siendo sincero, al inicio, cuando no sabía de esto, me sorprendió lo que se oculta detrás de tantas luces, coreografías perfectas y música pegadiza. La verdad no pensé que fuera tan malo. Este es un mundo muy oscuro, no solo el de K-pop, sino el de Corea del Sur, donde no está bien visto en la sociedad bastantes cosas. Por ejemplo, allá es muy común el racismo. A menos que seas un güero de ojo azul, es probable que si eres latino o de raza negra, que puedas sufrir algún tipo de discriminación si viajas allá. Pero eso es otro tema. La verdad, la poca empatía que se siente por los demás, lo dicho en el video, el miedo al fracaso, a la vergüenza que le puedes provocar a tu familia si no eres alguien exitoso, toda la presión que puedes sentir, pero ahora en niños de apenas 9 o 10 años, que desde esa edad básicamente estés en un colegio militar, levantándote a las 4 de la mañana, tener que entrenar todo el día, no poder ni siquiera ver a tu familia, tener que ser tan perfecto y tan igual a los demás que pierdes tu propia personalidad y te conviertes en un producto para exportar, y que si quieres salir de ese mundo oscuro tengas que pagar sumas estratosféricas. La verdad es un mundo lamentable. No digo que dejes de consumir su música, pero espero que ahora valores un poco más todo lo que tus artistas favoritos tuvieron que hacer, y ojalá en un futuro cercano eso se pueda corregir, para que las personas que viven así puedan verdaderamente vivir. Pero bueno, eso es todo por esta ocasión. Ojalá te haya gustado el video. Ya sabes que es así, puedes darle like al video, no olvides comentar lo que tú quieras. Es cierto que estoy intentando arreglar lo de tener diferentes videos, hablando de diferentes temas totalmente diferentes, pero como dije, acepto sugerencias, y si aún no lo estás, recuerda suscribirte al canal y también puedes compartir el video o el canal o ambos con quien tú quieras. Y bueno, eso es todo, sin nada más que decir, nos vemos en la próxima. Adiós. ¿Y quién putas es el que está golpeando para ponerle unos vergazos? 金钱看齐，墙上写着秦香莲的32岁了，转个当朝，驸马郎的旗帜王啊，满皇上的徽2岁了，转个当朝。金钱看齐，墙上写着秦香莲的32岁了，转个当朝，驸马郎的旗帜王啊，满皇上的徽2岁了。